Buenos días, señor alcalde y señores responsables de la concesionaria del servicio de autobús urbano Subus Bectalia en Cáceres. Con ocasión de mis frecuentes visitas para recibir tratamiento en la Clínica San Francisco, me veo obligado a tomar el autobús en la parada más próxima a mi domicilio, que es la que está justo en el parque del Cordel de Merinas, que por cierto sigue sin marquesina desde que la línea 8 empezara a prestar servicio en esta zona. Ya se lo he comunicado al señor alcalde por si tiene a bien disponer que pongan ustedes, quien sea, a quien corresponda, que me da igual, una marquesina que nos guarezca de la intemperie, especialmente en los días de lluvia y viento en esta parada, porque en todo Montesol no hay ninguna. La hay en La Mejostilla, pero no en Montesol. Bien, mi intervención de hoy está destinada a... Le decía que viene a cuento esta intervención de que por mis frecuentes viajes al hospital de la Clínica San Francisco para recibir tratamiento, me veo obligado a tomar con frecuencia la línea 8 de autobuses urbanos en la parada que hay en el parque del Cordel de Merinas, que por cierto, como ya he comunicado al señor alcalde, continúa sin marquesina después de varios años de que preste servicio en esta línea aquí en Montesol, que está sin marquesinas. Bien, pues en estos frecuentes viajes me veo obligado a ir en el autobús sin calefacción y con las ventanillas abiertas. Cuando he comunicado, cuando he comunicado esta incidencia a los empleados del servicio urbano de autobuses, me dicen que es obligatorio, lo que es falso. En segundo lugar, me dicen que es que hay quien les obliga, quiere que vayan abiertas porque quiere que entre aire libre para no contagiarse del COVID-19. Bien, lo primero es falso. Lo segundo es que aunque se lo hayan dicho, con todo respeto, para quien quiera circular y desplazarse disfrutando del aire libre, que no tome el autobús, que se vaya andando. Así de sencillo, pero no obligue a los demás a sufrir sus caprichos. En segundo lugar, y ratificado, decirle que no debe ser obligatorio cuando, con ocasión de mi reciente desplazamiento a Madrid en el lunes, el día 9, ni en el tren de media distancia que sale el Albia, que sale de Cáceres a las 6:15 de la mañana, ni en el tren de cercanías de la línea 1 que tomé en Madrid para desplazarme hasta Nuevos Ministerios, iba ninguna ventanilla abierta. En ambos iba la calefacción abierta, es decir, calentando. E incluso algún letrero advertía que se procurara que todo fuera cerrado para evitar la pérdida de energía, el gasto inútil de energía en la calefacción. Con lo cual, si en los trenes es normal que vaya la calefacción encendida y las ventanillas cerradas para que la energía gastada en estas no se desperdicie, supongo que la misma razón habrá para que circulen de la misma forma los autobuses en Cáceres. Por lo que les ruego
a quien corresponda, que me da igual, que a partir de ahora, que tendrán conocimiento de esto, pues dispongan que los autobuses circulen con la calefacción encendida en invierno y con las ventanillas cerradas en invierno. Nada más, si es así de simple. Porque, entre otras cosas, el sistema de calefacción y de refrigeración de los vehículos, autobuses, trenes, automóviles, lleva incluido un circuito de renovación del aire. Es aire que entra y sale. No es aire viciado, es aire que entra y sale. Entra, se acondiciona y se suministra al interior del habitáculo. Y aire que, cargado del interior del habitáculo, se recicla y se envía fuera para que entre nuevamente aire que se acondicione. Si es así de fácil de entender, usted lo sabrá por su propio vehículo, ¿no? Es asombroso cómo nos toman el pelo y cómo se burlan de nosotros y cómo abusan de la santa paciencia de los extremeños. Pueblo pacífico, donde los haya, que en lugar de protestar haciendo algaradas, ha venido protestando históricamente con los pies, marchándose de Extremadura. Si quieren ustedes fomentar la despoblación de Extremadura, no tienen nada más que seguir maltratando a su población. Así verán cómo no solo Cáceres, que ha perdido población en los últimos años, sino toda Extremadura irá perdiendo población en el transcurso de los años que siguen. Hasta aquí las razones de orden práctico. Bien, hasta aquí le he expuesto, señor Falaya, las razones de orden práctico, diríamos, lo que cualquiera con sentido común podría entender. Ahora, y para no confundirme, voy a ir leyendo de unos apuntes que me he tomado la molestia en tomar esta misma mañana. Las razones legales, jurídicas, diríamos también jurídicas, por las que las mascarillas no son obligatorias, no solamente en los autobuses, ni en los transportes en general, sino en ninguna parte, ni en clínicas, ni en hospitales, ni en nada con carácter general. Otra cosa es un caso muy particular que por su especial complejidad requiere. La regulación actual de la obligatoriedad del uso de las mascarillas está en el Real Decreto 286/2022 del 19 de abril. Por eso se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Bien, lo primero que dice en su exposición de motivos es que el artículo 6 de la Ley 2/2021 de 19 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 aquí ya lo pone en masculino, o sea que la técnica legislativa deja mucho de desear. Establece los supuestos de uso obligatorio de las mascarillas para personas de 6 años en adelante, así como las condiciones de dicha obligación. Y el artículo 1 dispone. Artículo 1. Modificación de los supuestos de obligatoriedad tal. La obligación de uso de mascarillas, hasta ahora regulada por el Real Decreto 115/2020 de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad dispuesta en los apartados 1 y 2
del artículo 6 de la Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación y de Bien. Tenemos pues una referencia a los antecedentes legislativos de la regulación actual. Vayamos a esos antecedentes. El Real Decreto 115/2022 dice, a su vez, por exposición de motivos, se sigue refiriendo al artículo 6 de la Ley 2/2021 de 29 de marzo. El apartado 2 de la dice al gobierno, mediante Real Decreto, oído el Consejo Interterritorial,
condicionar su protección a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticos, implementación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los particularidades. Les recuerdo que no tiene ninguna objeción relativa a las mascarillas, salvo su importación, que temporalmente y excepcionalmente fue autorizada a dedo para empresas no dedicadas al suministro de material sanitario, curiosamente todas ellas domiciliadas en las proximidades del señor ministro Salvador Illa, para entenderlo. Pues ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos desgranando los antecedentes, es decir, nos vamos remontando. Llegamos al Real Decreto Ley 7/2020, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, desde la organización tal. Bien, abreviamos. Y llegamos al Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El BOE tiene una notita del BOE número 67 de 14 de marzo, de páginas 27.390 a 27.200, dice: téngase en cuenta que el estado de alarma declarado por el presente Real Decreto finalizó a las 0:00 del día 21 de junio de 2020, por lo que debe entenderse que esta norma ha perdido su vigencia. Es decir, el Real Decreto 463/2020, que establece la vigencia de la declaración del estado de alarma y su vigencia, finalizó a las 0:00 del día 21 de junio de 2020, porque todas sus prórrogas, si no estoy mal informado, terminaron siendo declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre este particular estado de alarma. Sobre el segundo estado de alarma ni siquiera se molestaron en contemplar la posibilidad de dictar disposiciones respecto al uso obligatorio de mascarillas. Pues bien, veamos lo que dice este Real Decreto por el que se declara el estado de alarma sobre el uso de las mascarillas. Nos vamos directamente al artículo A. Dice, bueno, exposición de motivos, dice, bien, se refiere a los artículos 1 y 2 del Real Decreto 525/2020 del 5 de julio, finalmente el artículo 4, hablando de la autoridad competente, dice: a los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno. Para el ejercicio de las funciones que serán referentes a este Real Decreto, bajo la superior dirección del presidente del gobierno, serán autoridades competentes delegadas en sus respectivas tareas y responsabilidades: A. La ministra de Defensa; B. El ministro del Interior; C. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y D. El ministro de Sanidad. Vayamos a lo que dispone el artículo de la orden ministerial, es decir, los ministros designados en su nombre es
los ministros designados como autoridades competentes delegadas en este Real Decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas en la esfera específica de protección necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios o extraordinarios en orden a la protección de personas, bienes y lugares mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1989 de 1 de junio, que les recuerdo que es la que regula los estados de alarma, excepción y sitio por disposición del artículo 123 de la Constitución Española. Y dice así la Orden de Sanidad 422/2020 de 19 de mayo, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 142 de 20 de mayo de 2020, que en las páginas 33.600 a 33.602, 3 páginas, su texto original dice: bien, pues la disposición constitucional como arreglo a los facultades previstas en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo dispone: artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de mascarilla por parte de la población. Les recuerdo, esta es la primera disposición que sobre el uso obligatorio de mascarilla existe. La primera. No hay otra anterior. Si no estoy mal informado, si así lo estoy, corríjame, aceptaré con mucho gusto la corrección. A los efectos de lo dispuesto en la presente orden se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla preferentemente higiénica y quirúrgica que cubra nariz y boca, observadas en todo caso las indicaciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso. Y artículo 2. Sujetos obligados. Quedan obligados al uso de mascarillas en los espacios señalados en el artículo 3 las personas de 6 años en adelante. La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible de los siguientes sujetos: a. Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. B. Personas a las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. C. Desarrollo de actividades en las que por la propia naturaleza de estas resulte incompatible el uso de la mascarilla. Y D. Causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Y vamos a su disposición final segunda, que es muy interesante y que no ha sido tenida en cuenta en absoluto, ni por el gobierno, ni por quienes ilegalmente sustituyeron a la autoridad competente en la llamada desescalada, deslegitimada por los tribunales constitucionales. Dice la disposición final segunda: efectos y vigencia. La presente orden surtirá plenos efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. Madrid, 19 de mayo de 2020. Ministro de Sanidad, Salvador Illa Rojas. Les recuerdo que, como ya le he citado anteriormente, este estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 quedó sin efecto ni vigencia a las 0 horas 0 minutos del día 21 de junio de 2020. Todo esto es especialmente la orden de sanidad, que es la primera y la única válida respecto al uso obligatorio de mascarillas, lo es en aplicación
siguiendo lo dispuesto en el artículo primero, apartado 3 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 134 de 5 de junio de 1981. Dice el artículo primero, en su apartado 3. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio, decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las autoridades competentes, así como las concretas medidas, el uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo, adoptadas en base a estas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes. Sanciones firmes que hablaremos de la revisión y ya se vamos a hacer todo. Por tanto, está más que claro, si el estado de alarma único que contempló la adopción de medidas preventivas para la contención de la llamada COVID-19 quedó sin efecto el día 21 de junio de 2020. Desde entonces, por tanto, todo lo que han ido haciendo, desde la resolución del consejero de Sanidad de Extremadura, que se atreve a derogar la orden del ministro de Sanidad, estableciendo el uso indiscriminado obligatorio de mascarillas en Extremadura, e incluso en el campo al aire libre, que ya hay que tener. Todas esas medidas, primero desescaladas, después de reales decretos leyes, después de reales decretos y demás, y la última, en este último real decreto, son nulas de pleno derecho, porque no han hecho sino proporcionar instrumentos para facilitar la aplicación en fraude de ley, según el Código Civil, y repáseselo, de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3 de la Ley 4/1981, por lo cual mantienen la vigencia de medidas concretas adoptadas durante el estado de alarma. No quiero extenderme más, lo tengo publicado. Teclee mi nombre y dirección, que como publico mi nombre al final del vídeo, lo puede buscar, y especialmente en el blog de WordPress, blog.com. Ahí tengo algunas preguntas y las justifico. Y de paso decirle que no me creo en absoluto de nada. La insulsa respuesta, la insulsa asunto del defensor del pueblo, me ha dado a la petición que le hice de que citara a las administraciones públicas para que desistieran de la obligatoriedad de las medidas del uso de la mascarilla. Y nada más, no quiero cansarle más con mis impertinencias, pero es lo que hay, señor alcalde. Ya vamos estando un poquito.